Bueno, ayer habíamos visto, perdón, la semana pasada, una definición o cómo podíamos modificar las señales o cómo podíamos caracterizar o clasificar las distintas señales que había. Otro tipo de señales que vamos a ver mucho nosotros en los sistemas de comunicación, en ustedes en la ingeniería electrónica, son las señales sinusoidales, señales senoidales, y las señales exponenciales complejas. Estas señales están muy relacionadas, porque son las señales exponenciales complejas y las señales senoidales. ¿Cómo están relacionadas entre sí? ¿Qué teorema las relaciona? El teorema que las relaciona es la fórmula o el teorema de Euler. Esa fórmula nos permite relacionar las funciones exponenciales con las funciones senoidales directamente. Acá podemos ver una función exponencial, cómo la podemos expresar en función del seno y el coseno, donde tenemos una parte real, que sería la parte cosenoidal, y una parte imaginaria, que sería la parte senoidal. O sea que en sí, la función exponencial es una función de variable compleja. ¿Se escucha, chicos? ¿Me están escuchando bien? Sí, 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 sí se escucha, profe. Bueno, hay distintos tipos de señales senoidales, no necesariamente, o sea, si nosotros a una señal senoidal la multiplicamos por una exponencial, a esa misma senoidal la podemos hacer una que se llama senoidal amortiguada exponencialmente, o puede ser una senoidal que va creciendo en forma exponencial, dependiendo del valor que tenga la exponente que va a multiplicar a la señal senoidal anteriormente. O sea, acá podemos ver la señal x de t, donde está multiplicada por una señal a por e a la menos alfa t, seno de omega t más phi, donde omega sería la frecuencia angular, t es el tiempo, la variable independiente, y phi es un ángulo de desfasaje que está dentro de lo que vendría a ser el ángulo de la señal senoidal. En este caso, si alfa es mayor que 0, esa señal está amortiguada exponencialmente. Esta señal también puede ser no solamente continua, también podemos ver, o vamos a ver, algunas señales exponenciales que están amortiguadas y que son discretas, no necesariamente son continuas. Otro tipo de función o señal que vamos a utilizar mucho, que vamos a trabajar, es la función escalón unitario. La función escalón unitaria se puede definir tanto en lo que sería discreto como en el tiempo continuo. ¿Qué característica tiene la función escalón unitario? Bueno, la función escalón unitario vale 1 para los valores de n enteros mayores que 0 y vale 0 para los valores de n menores que 0. O también vale 1 para los valores del tiempo mayor o igual a 1, mayor o igual a 0, y vale 0 para los valores de tiempo menor que 0. O sea que toda señal que yo multiplique por una señal escalón unitario va a comenzar en el tiempo t igual a 0. Y luego va a valer para los valores positivos. Otra función también de la cual trabajamos mucho, la cual vamos a usar mucho, es la función impulso. En realidad la función impulso, los matemáticos se enojan porque no le quieren llamar función por la definición propiamente dicha de función. La función impulso es una, o también le llaman delta de Dirac, es como una aproximación. ¿Por qué? Porque se define para un valor nada más en el tiempo. Es decir, nosotros podemos ver, como figura en la figura A, tenemos un rectángulo de área 1. Y ese rectángulo puede tener distintas formas y satisfacer que todos los rectángulos tengan área 1. Por ejemplo, este rectángulo sombreado tiene área 1. El otro también tiene área 1, porque bueno, la base es inversa de la altura. El otro también tiene área 1. Entonces nosotros podemos ir, a medida que se va achicando la base de ese rectángulo, para que el área tienda a 1 o sea 1, ¿qué es lo que tendría que pasar? Y bueno, el valor del impulso tendría que tender a infinito. Cuanto más cercano se hace a 0, o sea, el área se va a hacer cercano a un punto, digamos, nosotros lo podemos ver de esta forma. Tenemos
tenemos la función, por definición, que el delta, como está figurando acá, por definición es 1. O sea, el área, que es la integral entre menos infinito e infinito, de la función delta de Dirac, o delta de t, diferencial de t, vale 1. Y esto es el área en sí, esa es la definición. Entonces, puedo tomar un valor desde acá hasta acá, que tenga una altura que sea la inversa, y esta área va a satisfacer que sea 1. Otra área, también, y a medida que yo lo voy haciendo más chico, se va a hacer más alto, para que satisfaga el área que sea el valor 1. Puede estar acá y aquí. Pero cuando esta base, que estamos en función del tiempo, tiende a 0, o sea, se va haciendo más chico, cuando esto ya se llega a ser un punto, aquí este punto t igual a 0, ya se hace solamente un impulso. Y acá está definido el delta de t. Ahí se define. Por eso se lo escribe con una flechita hacia arriba, que indica que la altura tiene infinito, porque la única forma de satisfacer que la base, que es un punto, tienda, tenga un área igual a 1, es que la altura tiene infinito. Algunos autores definen la función delta de Dirac como lugar, como si, o sea, es una representación, es una idealización, no existe porque en sí, ¿cómo tendría que ser el delta de Dirac? Es como si fuera que ustedes separan, o sea, es una línea que tiene ancho 0, pero que si ustedes se paran sobre la línea, llega al infinito. O sea, que como que sería una paradoja, como que existe pero no existe. ¿Cómo me voy a parar en una línea que tiene un ancho 0, pero si yo me paro sobre ese 0 y la miro, es una línea que llega al infinito? ¿Se entiende la analogía? O sea, como si ustedes estuvieran parados acá, y el ancho es infinitesimal, pero si la miran, la línea llega hasta el infinito. Bueno, ese es el delta de Dirac. Y se usa solamente como prueba en algunos sistemas. Porque el delta de Dirac, si nosotros le hacemos la transformada de Fourier al impulso, ¿cuánto vale la transformada de Fourier del impulso? ¿Qué pasa si yo la señal que está acá, tengo una señal, y es un impulso, un delta, y yo le aplico la transformada de Fourier? ¿Qué obtengo? Acá estamos en el tiempo, o sea que mi delta es este que está acá. Ahí tenemos el delta. Digamos que tengo un área 1, o sea que este sea 1 delta. Si yo le aplico la transformación de Fourier, ¿qué obtengo en la frecuencia? Es una de las primeras transformadas. ¿Cuánto vale? Una 1. onda. Continua. Continua, sí, para todas las frecuencias, pero vale 1. O vale el área del delta. Esto es en la frecuencia, en F por omega. Eso lo tienen que saber, chicos, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si ustedes aplican en un sistema determinado, no importa qué sistema sea, pero va a tener una función de transferencia que la puede tener en la frecuencia o en el tiempo. Ustedes, el hecho de que ingrese un delta de t, le va a dar la respuesta natural del sistema. ¿Por qué? Porque ustedes están agregando todas las frecuencias. Es como que le están inyectando todas las frecuencias. Es la respuesta natural. Por eso es tan importante esta función delta, que me obtiene cuál es su respuesta natural, porque me dice si este va a ser un filtro pasa bajo, un filtro pasa alto, un filtro de rechazo de banda, o va a ser un amplificador, un diodo, un rectificador, no lo sé. Pero esa función delta de Dirac nos permite a nosotros analizar todos los sistemas, y de ahí su importancia. Otra función importante es la función rampa, con pendiente unitaria como la que figura en este gráfico. La función rampa vale t para los valores de t mayores que 0, y para los valores de t menores que 0 es 0. Entonces nosotros también la podemos definir a la función rampa como una función que es t por u de t. Y esta es la función rampa también. ¿Por qué? Porque vale t para los valores mayores que 0, o sea, t igual a 0.
acá tienen t. Y para los valores mayores que 0 vale t, o sea que es una pendiente. Y con nosotros multiplicamos cualquier señal por el escalón unitario, recién existe en el valor t igual a 0. Para los valores de t menores que 0 es 0. Y esta es la función rampa, r de t, que es la que está en la definición acá. También la función rampa la pueden ver en forma discreta, que va a existir para los valores enteros de n, para el valor 0, 1, 2 y así sucesivamente. Ustedes pueden utilizar algún programa, alguna aplicación o algún simulador para generar señales de distintos tipos o distintas formas. Uno de los simuladores que pueden usar o programas que pueden usar es el MATLAB. O sea, pueden generar cómo generamos una onda cuadrada. En este caso, ustedes generarían una onda cuadrada que tiene una amplitud A y tiene su frecuencia omega 0 multiplicada por el tiempo más un desfasaje inicial que le vamos a llamar ρ. Entonces, ustedes van, una forma de graficar funciones continuas en MATLAB es mediante la definición de los valores de las variables que tenemos ahí. O sea, A sería la amplitud, nosotros le podemos dar un valor 1, omega 0 sería la frecuencia, la podemos hacer 10 veces pi, o 10 por Ahí pi, el la 1, podemos definir. omega 0 es la frecuencia. Omega 0 es la frecuencia angular. Y después tenemos el valor de ρ, que sería el desfasaje, y el valor de t, que va a ser cuántas muestras ustedes van a tomar de la señal para poder obtenerla, es una de las características que tiene MATLAB. O sea, nosotros le damos un valor a la variable independiente y vamos muestreando, porque MATLAB en realidad toma muestras y calcula. Es una aplicación, toma la muestra para el tiempo igual a 0, para el tiempo 0.01, o sea, va de 0 a 1, saltando en escalones .001. O sea que aquí lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos escribiendo la función. Hacemos A igual a 1, definimos omega 0 igual a 10 por pi, ponemos punto y coma para que no me ejecute ninguna acción todavía en MATLAB. Lo va a estar haciendo. Si yo no pongo el punto y coma, me va a mostrar un resultado de 10 veces pi. Después definimos la variable ρ, o R0, ρ, igual a 0.5, que es como una constante, el tiempo, desde 0. Vamos desde 0 en saltos de 0.1 o 0.01, perdón, hasta 1, por eso ponemos los dos puntos, punto y coma, y la definimos en la función SQ, que sería igual a A por square, sería una función que es el que eleva, digamos, que vendría a ser el cuadrado, digamos, la función cuadrada, para así decirlo. La definimos. Square de omega 0 por t más ρ, que ya está definida anteriormente, que vale 0,5. Cuando cierro el signo de pregunta, el paréntesis, me muestra cuál relación aquí donde está tirando el cursor, ¿verdad? Y utilizo el comando plot, que le va a decir a MATLAB que me genere una gráfica en función de t y de los valores que toma el SQ, que yo he definido aquí como una función, que es la función cuadrada. Entonces ustedes hacen plot de t, SQ. Y presionamos Enter. MATLAB va a trabajar, va a tomar las distintas muestras y nos tendría que entregar, si no salta ningún error, la función dibujada. ¿Se pueden reemplazar directamente los valores sobre la función SQ, profesor? La tenemos que definir primero. ¿Final? Usted hace un subprograma que la muestre. Esperemos un momento a ver si me muestra los gráficos.
Puede ser que demore un poco. Profe, ¿puede repetir por qué t igual a 0, 2 puntos, .001? Ahora vamos a ver cuando esté entregando las gráficas, porque acá se puede ver en MATLAB lo que hacemos. El valor de t en el tiempo lo tomamos desde 0 hasta 1. Y cada salto, o sea, de 0 a 1 lo dividimos en 1000 espacios. ¿Ven? Por eso queda .001. O sea, que se tomaron 1000 muestras. Si aquí lo agrandamos un poco, y hacemos un pequeño zoom, a ver si nos deja. La computadora mía está muy lenta. Así. Si ustedes pueden ver, MATLAB va haciendo muestra por muestra. O sea, toma desde el 0 al 1 y tomó 1000 muestras y hizo el gráfico de la función cuadrada. ¿Ven? Es una función cuadrada. Es vale 1, después 0, 1, 0, 1 menos 1, perdón, 1 menos 1. O sea, lo que dibujamos aquí es una señal de este tipo. Vale 1, ponerle que sea acá el 1, después vale menos 1. No puedo dibujar 1 menos 1, 1 menos 1, y así. ¿Pero qué hice? Lo que hace MATLAB es lo siguiente, o lo que tenemos que hacer nosotros. A esta señal SQ, en función del tiempo, para poder dibujarla, nosotros tomamos una muestra, o sea, desde 0 hasta 1, ponerle que sea 1 acá, nosotros lo dividimos en 1000 partes, porque también lo podemos tomar desde 0 a 1 en 10 partes, o sea, decimos 0 a 1 desde 0 a 1 lo tomamos en punto 1, que hagamos así. Y acá sea a 1. A ver, lo cambiamos a MATLAB, a ver cómo toma. Acá lo cambiemos. Tengo que definir todo de nuevo. Por ejemplo, vamos a escribir todo de nuevo. No lo definí como una función. 10 por pi, o le cambiemos, bueno, 10 por pi, no, 0,5. Y t le demos un valor que cambie y vaya desde 0 en punto 1 nada más, no tantas veces, y tome menos muestras, ¿verdad? SQ igual a A por función cuadrada, de 0, por t, más ρ, puntos, y que dibuje plot t, o sea, la variable independiente, SQ. Y esperemos un momento hasta que entregue. Y vemos que aquí no es igual, ya no es cuadrada, porque toma menos muestras. Miren, va tomando menos muestras, o sea, como que toma 10 muestras. Y a veces, ustedes, es como, ¿qué es lo que hace aquí? Si yo tomé 1000 muestras, tomé muchas, pero si tomo pocas, puede ser que yo tome una muestra acá, la otra aquí, la otra acá, la otra aquí, la otra acá, la otra aquí. Entonces cuando hace digamos, hace la unión de puntos MATLAB, ¿qué va a hacer? Va a hacer esto. ¿Ven? Y me va a tomar otra función que no es la misma. Por eso depende mucho la cantidad de muestras que ustedes quieren dar cuando van a hacer una gráfica de algún tipo de señal. Por ejemplo, una onda triangular, o podemos ver una exponencial que nos diga, a ver, para dibujar acá, B la definimos a B. B por exponencial
ponemos clear para que borre todo lo que estábamos haciendo. También, si no quiero trabajar en el comando, Básicamente lo que hace, profe, es calcular los puntos y después unir los puntos. claro, MATLAB hace esto. Si ustedes no quieren trabajar, MATLAB lo que hace es, toma una muestra y calcula la función, ¿verdad? Toma un valor de t, porque acá nosotros estamos trabajando sobre variables y estamos trabajando sobre funciones. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esto? En cada uno de los valores de t hace toda esta función, o sea, para el t igual a 0.01, que sería el primer valor, multiplica por a, y aplica la función cuadrada, por 10pi, por el tiempo, o sea, 0.01 más ρ, que en este caso es 0.5. Hace esta ecuación y lo muestra 1. Después, ¿qué hace? Toma la muestra, que sería la que sigue, sería 0.002, hace toda esta ecuación y la muestra. Luego, 0.003, hace toda esta ecuación y la muestra. Y así sucesivamente. Va tomando punto por punto. Ahora, ustedes en el entorno del MATLAB, los que no lo han visto, hay distintos. Ustedes tienen distintas, que vendrían a ser ventanas. Una de las ventanas a la izquierda pueden ver todos los programas de MATLAB que uno va haciendo, se van almacenando en una carpeta donde ustedes pueden ir guardando todo. Acá tienen nuevo para generar un script nuevo, pueden generar funciones nuevas, pueden generar sistemas nuevos, pueden hacer funciones que ustedes definen. Acá tienen para abrir, grabar, etc. Pueden ver los distintos gráficos que pueden armar en MATLAB, porque no solamente pueden armar gráficos lineales, sino histogramas, gráficos de funciones, de contornos, de superficies equipotenciales. Pueden armar de superficies, o sea, ustedes cuando veían funciones de variable compleja, podían armar una superficie, que era un campo escalar, si era la parte real de la función, o la parte imaginaria de la función, otra superficie. Pero como son funciones de variable compleja, son funciones de 4 variables, no podían dibujarlas, pueden dibujar o la parte real o la parte imaginaria. También pueden dibujar gráficos en barras, áreas, puntos, gráficos numéricos, etc. Después tenemos las distintas aplicaciones que tiene MATLAB. Yo cargué todas, pero ustedes pueden usar para comunicaciones, para generadores de funciones analógicas, para adquisición de datos, para control, para analizador de sistemas, para biología, para muchas aplicaciones. Pueden conectar con el LabVIEW, pueden conectar con otro tipo de adquisición de datos y trabajar con el MATLAB como que es la parte que va a hacer los cálculos matemáticos. Después tienen un editor, que es donde ustedes generan las funciones, porque acá tenemos un editor donde podemos escribir y luego hacemos correr el programa para que nos entregue un error, como ustedes hacían cuando trabajaban o programaban con un microcontrolador, o deben programar, no sé qué están trabajando ahora, Mel, Intel, ¿qué trabajan? No sé qué programan ahora. ¿Qué tipo de programa, qué microcontroladores usan PSOC, o programan? PSOC se usa. Bueno, me imagino que debe ser algo parecido, que ustedes lo graban, o cómo es, o ya antes, por ejemplo, cuando nosotros programábamos, usábamos los Motorola, había que tener un grabador, un quemador, bueno, se lo grababa, se programaba primero el programa, que no tenga ningún error cuando se lo hacía correr, si tenía algún error, bueno, se veía cómo solucionar, y luego se lo quemaba el micro, se lo programaba, y luego así sucesivamente. Me imagino que ese debe ser parecido, o nada que ver. Sí, es más o menos igual, es como el Arduino. Ah, bueno, debe ser otra cosa. Bueno, esto es un editor. Podemos trabajar sobre la pantalla de comando, digamos, la ventana de comando, o podemos trabajar sobre un editor, donde podemos ir escribiendo los comandos, y acá, donde nos aparece un cuadradito verde, si vamos cometiendo algún error, se va poniendo en amarillo o en rojo, si hay algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, si yo la puedo sacar a la pantalla de comando y puedo ir escribiendo uno de los programas. A ver, escribamos este de la señal exponencial.
definamos B igual a 5, definamos A igual a 6, 2 puntos, T igual a 0, y vamos a tomar 1000 valores, de 0 a 1, o podemos tomar 10.000 valores. Va a demorar un poquito más el programa. Y después tenemos el valor de, definimos X como la función B exponencial de una constante menos A por T. Ahí ustedes pueden ver que en MATLAB, cuando ustedes ponen o le asignan una variable X un valor igual y ponen una función, les aparece que la función es exponencial, y si ustedes cliquean aquí, MATLAB automáticamente los manda a una ayuda y les puede decir cómo pueden argumentar esa función exponencial. Por eso las variables que pueden entrar dentro de esa función exponencial, porque no solamente son variables continuas, puede ser una variable real, puede ser una variable compleja, o puede ser distintas variables. Entonces ahí les va ayudando MATLAB. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y luego vemos que, ven que no hay ningún error todavía, se está poniendo en verde. Por ejemplo, que yo aquí le agrego una coma o algún error de tipeo, ya me va a aparecer un error en esa línea. ¿Lo ven? Entonces ya le va indicando MATLAB que hay algo que está mal. Y acá ponemos el plot, que es la función de dibujo, la variable t, x. Podemos hacer que este programa corra directamente. Me tendría que entregar la gráfica de una función exponencial. Primero la tengo que guardar, ¿verdad? La guardemos como un archivo .m, exponencial 21, lo pongamos de este año. La grabemos. Si me permite. Y hagamos correr el programa. Esta es la exponencial decreciente. Y he tomado distintos valores, ¿verdad? Ponerle que yo tome menos valores, puedo tomar más, o esta exponencial yo la puedo multiplicar por otro valor, que A cambie a 10, tendría que decrecer de manera más rápida, ¿lo ven? O si cambia A un valor 1, tendría que decrecer de manera más lenta, como lo hace acá. Y las muestras las puedo tomar, bueno, puedo tomar el valor de t que no sea 1, que vaya hasta 10. Entonces ya cambiaría el gráfico y ustedes lo pueden ir comparando y pueden ir armando. Es más, dentro de este gráfico ustedes lo pueden exportar en la pantalla, pueden insertarle en el eje X un nombre, le pueden insertar en el eje Y otro nombre, puede decir función exponencial, acá pueden poner tiempo, cantidad de muestras, etc. Eso ya lo pueden editar ustedes. Y ya vamos a ir viendo, a medida que vamos haciendo algunos ejemplos, algunas aplicaciones que podemos hacer con MATLAB. Solamente esto era un modo de ejemplo para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, esta señal senoidal también la podemos dibujar. Y la forma de dibujarla sería de esta manera, o sea, definiendo las variables. No sé si ustedes ya lo han bajado, alguien lo tiene el programa, o ha probado hacer alguna función. No sé si ustedes ya han Ingeniero, ¿usted lo tratado. tiene el instalador? No, lo bajé de internet, lo bajé en YouTube, no lo tengo al instalador, porque pesa como 21 GB, 19 creo. Podemos Bien. hacer esta gráfica. A igual a 4, omega 0, igual a 20 por pi, phi, que sería la fase. Pi, MATLAB la define directamente como, o sea, si ustedes escriben pi, entienden que es la función 3,14, etc. T igual a 0.01 hasta 1. Vamos a definir la función coseno, o le podemos poner coseno en español.
de A por coseno de omega 0 por T, más phi, los puntos. Y bueno, ya está definida, y nosotros, para mostrarla, para que MATLAB la muestre, lo podemos hacer a través de la función plot, que sería en una plot también lo podemos hacer en varias variables, no solamente en una. En este caso utilizo T. Si ustedes quieren trabajar en dos variables, lo pueden analizar a la función plot o en tres variables, o también pueden usar la función mesh o la función, otro tipo de funciones para graficar superficies. En este caso vamos a usar plot. Lo hacemos correr al programa y lo buscamos a la figura. Y ahí está la función cosenoidal, que tiene ese desfasaje, va de 0 a 1, tiene esa frecuencia determinada, que en este caso es 20 pi. Podemos agregar más frecuencia, podemos poner 200 veces pi. Por ejemplo, que sea 200 pi. Esto se va a comprimir mucho más, ¿lo ven? Es una señal que tiene mayor frecuencia. Hay una variación de 200, de 100 veces más, 10 veces más, de la recién. Le podemos cambiar la amplitud, la podemos hacer un poquito más chica, de 2. Hacemos correr al programa y cambian los valores del eje, de menos 2 a 2. Y así ustedes pueden ir generando distintas funciones y viendo o cambiando, dependiendo de la necesidad que tengan, porque cuando ustedes quieran probar alguna función en AM o en FM, también es bueno poder o tener un programa que les haga las gráficas en el tiempo, que a veces se complica y se pone bien complicada, entonces no es sencillo dibujar. Acá podemos hacer otra, a ver, sobre esta misma, podemos dibujar la que está acá. Definimos, vamos un poquito más chico, A igual a 60, como figura aquí, que sea 20 pi, phi igual a 0, que no tenga ningún desfasaje, A igual a 6, otra constante nueva, agregamos una constante nueva, A igual a 6, el tiempo va a seguir tomando unas muestras de 1000 muestras entre 0 y 1, y acá vamos a definir una función nueva. Vamos a definir la función exponente senoidal, o sea, ex senoidal, nosotros podemos poner exponente senoidal, es seno, y la hacemos igual a perdón, A mayúscula por el seno, sin sería la definición de seno en MATLAB, ¿verdad? Omega 0 por T más phi, cerramos el paréntesis, punto por, eso después lo vamos a explicar por qué se pone el punto, menos A por T. Ahí está definida toda la función, o sea, estamos definiendo una señal senoidal que está multiplicada por una exponencial decreciente. Y acá vamos a plotear t, pero nosotros tenemos que plotear nuestra función ex seno, o sea, nuestra función exponencial multiplicada por la senoidal. Hacemos correr el programa y nos tendría que dar una senoidal decreciente. Y es lo que estamos viendo acá. Entonces ustedes la pueden amortiguar más, la pueden cambiar más, y la pueden hacer, y van cambiando los valores. Por eso lo hago sobre el editor. Porque si yo lo hago sobre la pantalla de comandos, tengo que volver a escribir todos los comandos. Entonces lo hago sobre un editor. O sea, ahí cambio el valor. Le puedo cambiar el valor de A, puedo cambiar un valor de 20. No sé, a ver qué va a pasar. Se va a amortiguar mucho más rápido. O lo puedo cambiar un valor de 3, se tiene que amortiguar mucho más lento. ¿Ven? El valor de 6 me queda bien y se amortigua de mejor manera. Puedo aumentar la frecuencia. Pongamos el valor 50. Tenemos mayor frecuencia, mayor variación en ese intervalo más corto. ¿Se entiende? Profe, ¿por dónde se entra al editor ahí en MATLAB? ¿Puede mostrar? Acá donde tienen la pantalla de comando, ustedes la ven a la pantalla de comando, pero el editor está a la izquierda. Este es el MATLAB 2019, no sé cuál versión tendrá usted. Son muy parecidas.
Bueno, eso lo van a ir probando, pueden probar distintas, o pueden ver algunos videos en internet. No podemos, es muy complicado hacer una introducción a MATLAB porque no nos da el tiempo. Pero sí vamos a ir viendo algunos ejemplos a medida que va pasando el año. Y ustedes lo pueden hacer y lo pueden implementar y les va a dar mayor puntaje en los trabajos prácticos para que vayan desarrollando. No sé, cualquier consulta lo pueden ir viendo, después podemos hacer alguna introducción pequeña, MATLAB algún día o fuera de horario, si quedamos de acuerdo, y vamos haciendo algunos ejemplos. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía en MATLAB, solamente que tienen que practicar y lo tienen que usar en la casa. Bueno, para continuar con la clase tenemos que ver qué son los sistemas. Seguramente el año pasado han visto que eran sistemas, que son señales y que son sistemas. Y bueno, un sistema en realidad es lo que usamos, un circuito, es lo que usamos nosotros diariamente. Cualquier tipo de sistema, la computadora es un sistema, el teléfono es un sistema, el celular es un sistema, el televisor es un sistema. Nosotros tenemos una entrada que entra una señal, pasa por ese sistema, se modifica de alguna manera y tenemos una salida. Ahora, la relación que hay entre la entrada y la salida del sistema es lo que se llama la función de transferencia. Y eso es distinto en todos los sistemas. Eso es característico de cada uno de los sistemas. ¿Por qué? Porque es una relación entre la entrada y la salida. No va a ser lo mismo que cuando ustedes pasen una señal determinada por un filtro a la salida, va a depender primero de la frecuencia que tiene la señal de entrada. Y obviamente va a depender de las características del filtro. Porque si atenúa mucho una determinada frecuencia, si no atenúa, si deja pasar una banda de frecuencias y a la salida tenemos otro tipo de señal, entonces nosotros vamos a tener una cierta diferencia. Por ejemplo, ¿qué sucedería si ustedes tienen una señal en el tiempo que sea de esta forma? 0, 1, 0, 1, tenemos 1, 0, 1, 0 y 1. Y les digo, bueno, esta señal, x de t, va a pasar a través de un sistema, h de t, en este caso va a ser que va a tener una función de transferencia de esta forma, en omega, o sea, estamos hablando en función de la frecuencia, o sea que esto hay que transformarlo, y de omega, y acá voy a tener una salida y de omega. Y la función de transferencia que voy a tener de este sistema, que sea de esta forma. Mi h de omega tenga esta característica. Acá vale 1, y acá tengo una frecuencia de corte que sea 5 veces, o sí, 5 veces la frecuencia de la fundamental esta, 5 veces omega 0. Tengo omega, y esto de acá, yo tengo un periodo determinado, y mi frecuencia omega 0 va a ser 1 sobre t. O F0. ¿Qué sucedería? ¿Qué me está diciendo? Ustedes, esta señal que está acá, x de t, cuando salga, ¿va a ser igual a esta? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿Qué profe. sucedería? ¿Y cuál sería el análisis que harían? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que hacer la transformación, ¿verdad? Aquí tenemos que transformarla esta señal. Si es una señal periódica, ¿qué utilizaríamos? Julián. ¿Qué? ¿La serie o la transformada? La serie. Porque es una señal periódica que se repite, que va a tener un valor de continua, que es distinto de 0. Entonces ustedes ya pueden saber que vamos a tener esta serie de Fourier de la señal x de t, va a ser una señal x de omega, discreta, que va a tener una componente de continua, más una determinada sumatoria de términos cosenoidales, por n, por los valores de la frecuencia fundamental, más términos senoidales, por n, de los valores de la frecuencia fundamental.
etc. Pero vamos a tener una componente de continuo. O sea que esta señal, al tener una componente continua, nosotros ya sabemos que, bueno, si la queremos transformar, vamos a tener una x de omega grande, y vamos a tener un valor de continuo aquí. Esto sí sabemos que hay. Y después vamos a tener una serie de armónicos. No sabemos cuáles, pero bueno, ustedes ya se van a ir dando cuenta. Puede ser que sea así. Después van a tener más armónicos, porque una cuadrada va a tener muchos armónicos. Pero esto es una función de transferencia, que tiene una característica determinada, y si yo la traslapo acá, puede ser que sea así. ¿Está? Esto es un filtro. ¿Qué tipo de filtro es? Pasa abajo. Un filtro pasa abajo. Entonces, ya esta señal, que es cuadrada así, ya no va a ser así. ¿Por qué? Porque solamente miren las que me dejó pasar. Me dejó pasar esta, en la continua, y ponerle dos más. O sea que me dejó pasar una señal que es continua, y la sumatoria, o sea, me dejó pasar algo así. Una señal determinada continua y otra senoidal, como figura acá, que tenga una frecuencia determinada, y la otra que tenga ponerle el doble de frecuencia, va a tener una amplitud. Y bueno, me deja pasar algo así. No sé, esto. Y la otra con menos amplitud, pero mayor frecuencia. Y todas esas sumadas, ponerle que me dé algo así. Ya no me va a dar ese cuadradito lindo, capaz que me da algo así. No creo, va a salir más deformada, pero pongamos un hipotético caso. Esta va a ser nuestra I de t. Ya no es lo mismo, porque sufre una transformación al pasar por un sistema. Por eso ustedes, cuando pasan por un sistema, no importa que sea continuo o discreto, va a sufrir una transformación que va a depender de la función de transferencia que tiene ese sistema. Porque si la señal que yo ingresé pasa por un amplificador, ¿cómo va a salir? ¿Más grande o más chica? Más Más grande, grande. con más Si amplitud. pasa por un mezclador, va a salir mezclada con otra señal. Si pasa por un atenuador, va a salir más pequeña. Si pasa por un circuito que sea que retenga la señal, o que la haga más, o la atrase, le agregue un delay, va a salir desfasada. Y así hay distintos tipos de sistemas. Otra de las características que tienen los sistemas son sus propiedades. Por ejemplo, la estabilidad. ¿Qué quiere decir que el sistema sea estable? Un sistema sea estable que tiene una entrada acotada y una salida acotada. O sea, que entra la señal X de t y tiene una determinada amplitud, o que le podemos llamar M o A. Bueno, cuando pase por este sistema lineal invariante del tiempo, la salida I de t también va a ser acotada. No va a ser una salida que se va a crecer indefinidamente. Eso sería una señal inestable, un sistema inestable. ¿Cuál podría ser un ejemplo de sistema inestable? Un sistema inestable puede ser una reacción en cadena, una reacción, una fusión nuclear, que se va haciendo inestable, no lo podemos controlar. O una reproducción incontrolable de crías, de conejos, porque se van reproduciendo, nosotros no lo podemos controlar. Eso sería un sistema inestable. Después hay otro tipo de propiedades que también satisfacen los sistemas. La memoria que tienen. Hay sistemas con memoria y sistemas sin memoria. Por ejemplo, un sistema que no tiene memoria es una resistencia. Porque yo le aplico una tensión determinada y en función de esa tensión voy a tener una salida. Yo aumento o sea, la corriente va a estar en función de la resistencia y de la tensión que le aplico, o al revés. Eso es un sistema que va a cambiar. Bueno, yo le aplico mayor tensión, dependiendo de la resistencia que yo le aplique, va a cambiar la corriente, pero va a estar al mismo tiempo. En cambio, o sea, el cambio va a ser directo, no hay una memoria. En cambio, ¿qué sucede con un capacitor? ¿El capacitor tiene o no tiene memoria? Sí tiene. Tiene No memoria tiene. porque un capacitor almacena la información, almacena el nivel de tensión. A veces ustedes ¿qué tienen que hacer? Tienen que descargar un capacitor,
porque ha guardado una tensión determinada dependiendo de la tensión o la información que le ha llegado en un momento. Los capacitores guardan, las bobinas guardan, almacenan energía. Uno lo almacena en forma magnética, el otro lo almacena en forma eléctrica, el campo eléctrico. Otros sistemas con memoria pueden ser los sistemas discretos, los sumadores en promedio, porque dependen de valores pasados, depende de la salida, depende de valores pasados. O sea que ustedes le aplican una tensión a un capacitor que tenía 0 voltios, bueno, ahí va a tener una tensión dependiendo de la que le aplique. Si le apliqué 1 voltio, va a tener 1 volt. Pero si ya venía con una tensión de 5 voltios, y yo le apliqué 1 volt más, va a elevar la tensión, porque ya tenía una memoria, ya tiene algo. Entonces es un sistema que tiene memoria. Es otra propiedad de los sistemas. Otras propiedades, la causalidad. ¿Qué es la causalidad? Cuando depende de los valores presentes y pasados, no de futuros. O sea, los sistemas causales son sistemas reales, porque nosotros no podemos predecir el futuro, o ustedes pueden predecir. Bueno, algunos tienen algo que se llama, que usan mucho ahora y juegan mucho, al pálpito, ¿verdad? Pero eso es otra cosa, o sea, un pálpito que tienen, pero realmente no saben que van a ganar siempre. No se puede ganar siempre. Aparte, hay muchas cosas que alteran, muchos factores. Nosotros no existen en la naturaleza, o sea, los sistemas que no son causales, o sea, que dependen de valores futuros, no existen en la naturaleza. Nosotros trabajamos siempre con sistemas lineales, invariantes en el tiempo y causales. O sea que cuando le agregamos, cuando le inyectamos una excitación o una señal, recién responde el sistema. No es que responde antes. O ustedes, por ejemplo, están parados mirando a algún lado, mirando para arriba, y viene alguien y los empuja. ¿Cuándo reaccionan ustedes? Bueno, después del impulso, ¿verdad? Del empujón. No reaccionan antes. Entonces, ese es un sistema causal. Después hay otra característica o propiedad que se llama la invertibilidad. ¿Qué quiere decir la invertibilidad? Es muy importante en las comunicaciones, porque la entrada del sistema la podemos recuperar a la salida si la multiplicamos. ¿Por qué? Por ese sistema pero invertido. Es muy importante porque nosotros necesitamos, si modulamos una señal, o sea, si una señal la pasamos por un modulador, necesitamos en el receptor tener un demodulador, o sea, un sistema que haga el inverso a la modulación. ¿Para qué? Para recuperar la entrada, que es lo que nosotros buscamos, la información que llegue de un punto a otro a través de un sistema. Por eso se llama sistema de comunicaciones. Después tenemos otra propiedad que es el operador identidad, o sea, que si multiplicamos un sistema por su inverso nos va a darle identidad. Después la invariancia en el tiempo. Es importante que los sistemas no cambien en el tiempo. Va a haber sistemas que van a variar en el tiempo. Porque, bueno, cambian por alguna característica, algún nivel de tensión, etc. Pero tratemos de buscar los sistemas que no sean variantes en el tiempo. Tratemos de buscar los sistemas que se mantengan en el tiempo y cumplan la función. No que se rompan. Bueno, sí va a pasar, se puede romper un capacitor, va a perder la capacidad de almacenar, la resistencia va. Todo eso puede pasar, porque a medida que pasa el tiempo, pasan los años, los circuitos no se van a mantener igual. ¿Qué va a suceder? Y bueno, ustedes siempre van a tener que hacer un mantenimiento. Si ustedes establecen un sistema de comunicaciones en el Cerro San Javier, o en el desierto de Atacama, o que cruce todo Tucumán, y bueno, dependiendo del clima, dependiendo de la zona, dependiendo de los lugares, la probabilidad de tormenta, a dónde lo han colocado, van a tener que hacer una serie de mantenimientos. Los sistemas van a empezar a variar en el tiempo. No siempre se van a mantener estables. Entonces, en función de esa variación, de algunas estadísticas que ustedes pueden ir tomando, en algún momento van a tener que hacer una gestión de mantenimiento. Entonces, no todos los sistemas que vamos a utilizar van a ser invariantes en el tiempo. Sí van a tener una pequeña variación. La idea es que nosotros las controlemos. No que un día genere un nivel de tensión y el otro día sea otra cosa totalmente distinta que nosotros no podamos recuperar la información. Otra propiedad importantísima es la propiedad de linealidad. ¿Qué nos permite la propiedad de linealidad? Y bueno, que nosotros podemos, a una señal de entrada determinada, la podemos representar como la suma de muchas señales, como lo que vimos en serie de Fourier, y eso nos permite la linealidad, a la salida, obtener o analizar un sistema en forma paso por paso, por así decirlo, o como la suma de cada una de las contribuciones
de esa señal. Y a nosotros, en sí, eso nos ayuda muchísimo, porque podemos separar en bloques los sistemas, y luego hacer una sumatoria, y obtener a la salida la función en realidad que estamos buscando. Entonces, esa linealidad es muy importante en nosotros, para nosotros, en los sistemas de comunicación. Acá podemos ver ya un diagrama en bloques de un sistema de comunicación un poco más avanzado al que vimos en la clase pasada. En este caso tenemos un transmisor y la entrada de información, que la podemos ver como una señal MDT, que va a recibir un procesamiento de información. Y luego vamos a tener los circuitos de la portadora, que es donde se va esa señal procesada, se va a montar sobre la portadora, sobre el caballito que la va a llevar a la información. Y ya no sale la señal MDT como vimos anteriormente, sino sale la señal SDT, que es una señal. Y va a pasar por el medio, no sabemos, puede ser aire, fibra óptica, un cable coaxil, un cable filar, lo que sea, una guía de onda. Y cuando pase por el medio se le va a agregar ruido, no solamente un ruido aditivo de suma, puede ser un desfasamiento, puede ser absorción en la fibra óptica, puede ser algún problema de atenuación, si es una señal al aire libre, no sé, de delay, si es una señal por satélite. Y va a ser, ahora ya no se va a llamar SDT, sino se va a llamar una señal RDT. Y eso va a entrar a un receptor. Está compuesto también por circuitos de la portadora. O sea que va a estar con circuitos determinados que van a recibir un nivel de amplitud, de señal determinada, va a tener su sensibilidad, porque capaz que la señal es muy pequeña, y necesitamos mucha sensibilidad, necesitamos tener una adaptación determinada para luego procesarla y poder obtener la información supuestamente que nos llega del usuario. Pero tenemos que satisfacer, tenemos que buscar, idear la manera en que la señal que envía, la señal de información, la reciba en el receptor. Y se la puede interpretar de la manera correcta con la menor cantidad de errores posible, con el nivel de tensión determinado. Es una situación, una solución de compromiso que ustedes como ingenieros lo van a tener que buscar. Y en su momento lo van a tener que hacer. Lo mismo podemos ver en el diagrama de la figura 1 o 2, que figura ahí. Tenemos la señal de moduladora que preguntaban, o la onda, señal, no sé qué me habían preguntado en el grupo, si era lo mismo. Sí, es lo mismo. Tenemos una señal moduladora o la información, que tiene una frecuencia baja, porque la información nosotros hablamos y nuestra voz tiene una frecuencia determinada, un ancho de banda determinado. Pasa por un modulador, que es el que va a convertir, va a hacer la conversión, va a hacer la elevación. O sea, nosotros acá tenemos nuestro mensaje en el tiempo, y acá tenemos nuestro modulador, que va a ser, no sé, puede ser un modulador de producto, de suma, lo que sea. Y acá vamos a tener la portadora en el tiempo. Esto nos va a elevar. Aquí va a salir la señal modulada. ¿A quién modulé? Bueno, esta portadora. La cambié en función de mi mensaje. Y acá me va a salir una señal, puede salir en AM, puede salir en FM, puede salir en PM. ¿Sí? Acá vamos a tener el medio, el aire, y acá tenemos el receptor, donde esta señal se va a volver a multiplicar, y acá supuestamente vamos a tener el mensaje, como figuraba acá, cambiado ya en el tiempo, porque va a tener su desfasamiento, su atenuación, lo que sea, y acá vamos a tener también, puede ser una portadora, que esté en la misma frecuencia y fase, para multiplicar y obtener la señal de entrada o la información que nosotros queríamos. Aquí la frecuencia se elevó, se eleva la frecuencia. ¿Y acá qué hace? Se reduce la frecuencia, baja la frecuencia. Porque yo o ustedes necesitan escuchar el mensaje a una frecuencia que la podemos interpretar. Aquí la subimos a la frecuencia ¿para qué? Para adaptar la antena, para que no sea tan grande la antena. Entonces nosotros utilicemos unas frecuencias determinadas para poder utilizar una canalización o una multiplexación en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos canalizando, si en el canal 1 voy a mandar esto, en el canal 2 tal cosa, en el canal 3. Entonces vamos acomodando nuestro espectro, nuestro ancho de banda determinado. Hasta aquí llegamos en la primera parte de lo que sería un repaso a las introducciones de señales y sistemas adaptados
para la materia sistemas de comunicación. Aquí está la bibliografía, donde ustedes pueden estudiar o leer. He visto que el coach lo ha subido, de ahí pueden leer el primer capítulo, o decimos hiking, pero la edición de señales y sistemas. Hay dos, este autor tiene varios libros de sistemas de comunicaciones, y uno tiene de señales y sistemas. Como, como tiene, por ejemplo, Lati, un profesor muy importante, que tiene todo libro de señales y sistemas y de comunicaciones, porque da la casualidad de que los mejores profesores, no sé, o los profesores que mejores libros tienen escritos de la bibliografía, siempre tienen comunicaciones y la materia de señales y sistemas en los años previos. Igual pasa con el autor Oppenheim, tiene señales y sistemas en tiempo continuo y en tiempo discreto, y el libro de sistemas de comunicaciones. Lo mismo pasa con muchos autores, con el Kamen, y con todos los libros que están en la bibliografía. Tienen su libro para señales y sistemas y su libro para sistemas de comunicación. Profe, una pregunta. Buenas noches. Bueno, Ahí sería la última parte que te explicó, ahí sería que la señal de información se monta sobre, como se dice vulgarmente, o no sé cómo se le decía, que la información se monta sobre la frecuencia, sobre la amplitud de, no, se monta sobre la portadora para enviar la información y así minimizar el radio de la antena, o que no, profe, así más o menos, la explicación que usted al final daba, es lo que yo entendí. sí, es eso. Es para, usted hace la elevación de frecuencia para poder adaptar la señal a unas antenas con un tamaño relativamente pequeño, que sean físicamente realizables, y también para poder canalizar la señal y multiplexarla en el dominio de la frecuencia y hacer un uso eficiente de lo que vendría a ser el espectro o el ancho de banda, que ya han visto que es demasiado caro. Entonces lo tiene que usar de manera eficiente. Para continuar con lo que sería el análisis de señales y sistemas lineales, acá podemos ver lo que sería una caracterización, o, como hablamos en un momento, las señales determinísticas y las señales aleatorias. Por lo general, la mayoría de los autores o de la bibliografía que ustedes pueden consultar empiezan a trabajar los sistemas de comunicaciones desde en base a la probabilidad y la estadística. ¿Por qué? Porque ustedes no saben exactamente qué tipo de señal van a recibir, no saben exactamente cuál es el mensaje que van a recibir, y tampoco saben en qué momento lo van a recibir. Entonces, hay una serie de estadísticas o probabilidades, y ustedes lo pueden encarar mejor desde ese punto de vista, o algunos autores lo encaran desde ese punto de vista. Y no todas las señales son determinísticas. Hay muchas señales que son aleatorias y que siempre están afectando los sistemas de comunicaciones, como ser el ruido, descargas eléctricas, atmosféricas, cualquier tipo de descarga es aleatoria. El ruido blanco es aleatorio, como podemos ver en la figura C. No sabemos exactamente, como por ejemplo en una señal cosenoidal, sabemos que si la señal vale 1 en tiempo cero, cuando recorra 2π radianes, o sea, un intervalo que vendría a ser T0 el periodo, va a volver a valer 1. Eso lo sabemos, porque está determinado, porque tiene una forma, que en este caso es una cosenoidal y una frecuencia omega 0. También podemos ver una función silleta, que le llaman, o una función cuadrada, como la que vemos ahí, esa función pi de t, que vale 1 para los valores de t entre menos un medio y un medio. Y en los otros casos vale 0. Está determinado. Pero la función aleatoria no está determinada. Puede tomar cualquier valor. Esa es la diferencia. Nosotros no podemos generar, nosotros no podemos inventar una función aleatoria. No podemos hacer una función aleatoria o programar una función aleatoria o diseñar una función aleatoria. Porque siempre va a ser pseudo aleatoria lo que generamos nosotros como seres humanos. Es muy difícil generar una función aleatoria, o sea, nosotros podemos hacer una programación, lo que sea, y bueno, de alguna manera le estamos incitando a que esa función se genere, no sé, y tome un valor de salida, de entrada, o un valor de comienzo de la señal. O
entonces no la podemos hacer aleatoria de por sí, como dice la definición. ¿Cuáles son las señales periódicas y a dónde entra nuestro análisis? ¿Hacia dónde lo tenemos que ver nosotros? Nosotros tenemos que analizar las señales como un fasor, o sea, como un fasor en un plano complejo, que tenemos nuestro eje real y nuestro eje imaginario, que está girando a una determinada velocidad. Ese fasor gira a una velocidad determinada, que está determinado por la frecuencia angular y por el tiempo, y tiene una fase inicial. O sea, una señal, nosotros, como la deben haber definido de alguna manera en cursos anteriores, ustedes pueden ver que si tenemos un fasor que tenga una amplitud 1, por ejemplo, que venga hasta acá, y ese fasor, bueno, que gire, va a estar girando en el tiempo. Acá tenemos nuestro eje real y nuestro eje imaginario. Ahora, si este fasor nosotros lo proyectamos al eje real, lo ponemos para acá abajo, y este fasor gira desde este tiempo y se encuentra a una frecuencia, a una distancia o una longitud de arco que va a valer omega 0 por t, porque omega 0, ¿qué es? Es la frecuencia angular, es la velocidad angular, como deben haber visto en física 1. Entonces, si yo lo multiplico por el tiempo, me va a dar una distancia, pero en realidad esa distancia está en radianes, es la longitud de este arco. Si nosotros hacemos la proyección del eje real de este fasor girando, y bueno, ¿qué va a describir? Bueno, va a valer 1 en este tiempo, t0, va a empezar acá, y va a empezar a variar. Va a pasar a variar de 0, se va a hacer 0 aquí, ¿bien? Cuando este fasor llegue aquí, y luego va a valer -1 cuando llegue aquí, y de ahí va a describir qué tipo de señal cuando se representa sobre el eje real. Bueno, va a describir un tipo de señal cosenoidal, coseno de omega t, más el desfasamiento inicial, con el cual puede empezar en este caso. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo lo describa sobre el eje imaginario? ¿Qué tipo de señal va a responder? Va a ser en el tiempo. Entonces nosotros vamos a hacer lo mismo, vamos a proyectar esta señal. Chicos, ¿se escucha lo que hablo? Sí, sí, se escucha. No, porque por ahí no responde, no sé si están. Si yo describo esta señal, cuando este tiempo valga 0, va a empezar desde 0, y se va a ir haciendo grande, y en pi sobre 2, sí, pi sobre 2, va a valer 1. Va a empezar así, va a describir, ¿qué tipo de señal va a describir? Una senoidal. Entonces, la proyección sobre el eje imaginario va a ser una senoidal de omega 0t más phi. Entonces, este fasor, ustedes lo pueden escribir como una coseno o una seno, pero es un fasor que gira, depende de donde yo lo vea, depende de donde ustedes lo vean, va a ser un seno o un coseno. Por eso, tenemos este tipo de expresión que les voy a acá. Esta señal, que es periódica, ¿por qué es periódica? Porque se repite esta x de t, cuando yo le sume un periodo va a volver a ser x de t, mientras t esté entre menos infinito e infinito. O sea, se va a repetir para todo t, pero ¿cuándo se va a repetir? Cuando se cumpla su periodo. A la señal x también la podemos escribir como una señal compleja, o sea, a por e a la j, omega 0t más phi, que sería el ángulo, el desfasaje inicial, que es el que está acá en la figura A. Ese es un fasor. Ahora, si yo lo veo solamente en la parte real, es una coseno. Si yo hago la proyección sobre la parte imaginaria, es una seno. Entonces yo puedo ver a esta función cosenoidal, inclusive, como la suma de su fasor que gira en un sentido, o sea, la puedo subdividir inclusive a esta, como la mitad de un fasor que gira en un sentido a una velocidad determinada, omega 0, frecuencia angular t,
más la mitad del otro fasor que gira en el otro sentido. Y ambas sumas me dan la proyección del coseno sobre el eje real. Lo mismo sucede con la senoidal. O sea que inclusive este fasor que gira yo lo puedo descomponer todavía más. Entonces, ¿cómo hago la descomposición? Bueno, acá tengo la función que tiene una amplitud A y una frecuencia F0. ¿La fase cuál va a ser? Bueno, la fase va a ser θ. Por eso está el ángulo. Hay dos formas de expresar, lo hemos visto, cuando han visto señales en sistemas, que ustedes pueden, en función de la frecuencia, representar una señal del tiempo, la representan en función de la frecuencia, pero la frecuencia puede representar su amplitud y su fase. Y si yo esa frecuencia, a este fasor lo descompongo, tengo esto, en medio de la amplitud a una frecuencia determinada, y de ahí me aparece esta frecuencia negativa, que muchas veces se confunden, y me dicen, pero ¿cómo puede ser que exista una frecuencia negativa si la frecuencia siempre es positiva? No es que es negativa la frecuencia, sino que se la toma como negativa porque gira al revés, gira en el otro sentido. Entonces, para que se establezca, sea como que el cero me da un sentido, una frecuencia determinada, y ahí tengo otra frecuencia negativa. Por ahí ustedes lo van a ver en algunas transformaciones de Fourier, que ahí existen las frecuencias negativas, de un lado y del otro. Va a decir, profesor, pero ¿cómo va a existir una frecuencia negativa si no puedo? Bueno, en realidad es por una convención, nada más de signos, aparece la frecuencia negativa. Y uno va a tener una fase más θ y el otro menos, ¿está? Para un lado y para el otro. Solamente que, si ustedes lo escriben así, guardan, la amplitud baja a la mitad. Entonces ustedes pueden escribir tanto la fase y la amplitud del espectro A coseno de omega t más phi más θ, lo pueden escribir de la forma de un solo lado, como le llaman algunos autores, o sea, de 0 a F0, o de ambos lados, o de doble lado, de menos frecuencia F0 a la frecuencia F0, o de menos F0 en la fase a F0. ¿Está? Son formas de representar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, le dicen que dibujen un espectro de ambos lados de la función, o de un solo lado, por ejemplo, la señal x de t que sea 2 seno de 10 pi t, o sea que su frecuencia omega 0 es 10 pi, por t menos un desfasaje de un sexto de pi. Nosotros la podemos escribir a esta frecuencia senoidal, también la podemos escribir como un coseno, porque si yo al seno le resto 90 grados, es un coseno. Entonces, le resto 90 grados a la fase, ¿ven? A menos un sexto, le resto menos pi sobre 2, y me queda menos 2 tercios de pi. Y a ese coseno lo puedo escribir como de la forma, o sea, lo puedo escribir el coseno como la forma de una exponencial compleja. ¿Qué es el coseno? La parte real de 2 por e a la j, todo lo que está dentro. Como figura acá, ¿ven? Es esto. Ese es el coseno. Es la parte real de la función exponencial. Entonces lo escribo así de esa manera. Lo sumo y lo resto, para un lado y para el otro. Entonces yo lo puedo escribir como un solo, a esta función cosenoidal, como un solo palito, con una frecuencia de 5 Hz, que no es lo mismo que 10 pi. ¿Por qué? Porque la frecuencia omega 0, o sea, omega, ¿qué es igual? Es 2 pi por f. ¿Ya? Por lo tanto, f va a ser 10 pi sobre 2 pi. Y esto me da 5 Hz. Cuidado, no son los mismos omega y esto. Es lo que está acá. ¿Ven? Entonces ustedes pueden dibujar. Ah, entonces ¿cómo me queda? Bueno, la amplitud, ¿cuánto vale? La amplitud vale 2. Entonces, mi amplitud vale 2. Dibujo la amplitud. Si este es 1, este es 2. En 5 Hz, 1, 2, que sea 5, 3, 4, 5 Hz, voy a tener una amplitud de 2. Entonces, esto sería la frecuencia y esto la amplitud de ese señal. ¿Y cuál es la fase? Bueno, la fase es menos 2 tercios de pi. ¿Cómo la dibujo? Bueno, acá tendría la fase a 5 Hz, 1, 2, 3, 4, 5.
tengo una fase de menos 2/3, ¿no? Que es negativo. Y es otra manera de representar una señal exponencial o una señal compleja. ¿Estamos? Profe, la última, esa, cuando hizo la gráfica de la fase, no la entendí esa parte. En la segunda gráfica a la derecha. Sí, no entendí. La fase es negativa. Por eso se dibuja para Sí, pero cuando hizo la abajo. sí, cuando hice la explicación, bueno, que no era fácil, era para hacer el dibujo, Usted nomás lo que no puede era que dibujar el valor. acá, usted lo puede dibujar como un espectro de un solo lado, mi figura acá, o lo puede dibujar de ambos lados. Lo que pasa es que si usted lo quiere dibujar de ambos lados, aquí ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tendría que hacer aquí si quiero dibujar un espectro de ambos lados? ¿Cómo me quedaría? Lo acabo de decir eso. ¿Qué cambio? Y cambia únicamente que toma el 0 como referencia y Bueno, ahí dibujo el 0, pero ¿cómo quedaría la gráfica? quedaría uno para la derecha y otro para la izquierda. ¿Y qué valor tendría? La mitad. Entonces se corta la mitad, queda la mitad de un lado y este del otro. Acá va a quedar menos 5 Hz y acá 5. Este va a tener la mitad, pero va a quedar uno para arriba y el otro para abajo. Bueno, eso repasan porque van a necesitar para resolver el práctico número 2. Sí, profe. Es largo. Y usted que ha hecho el año pasado sabe que no es fácil. No. Sí, por eso le estaba. Sí, por eso saqué a la última que usted puso la biografía, esa parte no la tenía, yo estaba tomando toma así. Y también me falta del libro de Suárez Vargas. Igual el práctico de este año cambia, va a cambiar mucho. Así que, la contraseña pueden probar a ver si es sistemas, de nuevo, por favor. A ver si entra, me pueden hacer el favor. Profe, ¿hasta cuándo te vamos a subir? Te pego un... Y ya hay 2 compañeros que lo han entregado. No sé, tienen una semana, creo. ¿Cuándo lo Y vimos entra en la TP1? asistencia, profe. Bueno, ¿cuándo lo vimos en TP1? ¿El viernes? Tendrían hasta el jueves, entonces. Hasta el otro jueves. Al correo, por favor. Ese individual lo tiene que mandar al correo institucional. El correo es joseperalta@doc.frt.utn.edu.ar. Ahí está. Ese es mi correo institucional, donde es el único lugar por donde recibo los trabajos. De nada. Bueno, chicos, nos vemos el jueves. Sí, profe. Vale. Perfecto, profe, hasta el jueves. Chao. Hasta luego.